mueren en la frontera, mueren en el río. ¿Por qué cruzan? ¿Qué llevan? ¿Qué traen? ¿Qué esconden? La ruta de los bagalleros. Mariano García, enviado especial al extremo norte argentino. La tragedia de los bagalleros desató un sinfín de nuestra mirada puesta en algo que parece es de todos los días. Decenas de miles de personas que arriesgan su vida cruzando el río. La frontera está cerrada, el cruce no está permitido, no es legal y sin embargo son decenas y decenas los gomones que se aventuran por motivos de los más diversos y también en situaciones peligrosísimas como aquella de un caudal monstruoso que no acobardó a los que querían cruzar por necesidad o vaya a saber por qué motivo y encontraron la muerte. Y estamos allí para investigar lo que pasa, Mariano García, encontrándonos no con una, sino con cientos de historias que ponen evidencia en esta frontera. Hola, Mariano. ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos a orillas del río Bermejo, en el extremo norte de la provincia de Salta. Muchísimas son las historias. Una comunidad, la de los bagalleros, paseros, puesteros, patrones, porque realmente hay un diccionario muy particular en esta región para identificar los roles de cada uno de aquellos que integran parte de esta economía informal. Una comunidad que está de luto y que ha disminuido la actividad no solamente por lo que ha ocurrido en la última semana. Recordemos que en diferentes inconvenientes, incidentes que se produjeron en estas aguas bravas del río Bermejo, que crece en su caudal en el transcurso del fin del mes de febrero y principio de marzo, 6 personas perdieron la vida en al menos 3 accidentes. Y en lo que va del año, de manera oficial, las que se conocen, son 12 las personas que perdieron la vida. ¿Por qué? Porque se desplazan en embarcaciones como esta. Miren, embarcaciones que están compuestas en su mayoría de forma muy precaria por cámaras de camiones que están apoyadas sobre estas cámaras una denominada parrilla de troncos y sobre la parrilla de tronco extendida una lona de gran porte. Lona es un término que también hay que agregar al diccionario porque en función del tamaño de la lona y lo que transporta esa lona hay un precio establecido, precio que está dado por la mercadería que cruzan a espaldas de donde nos encontramos nosotros con el equipo de Telefe Noticias, del otro lado del río. Fíjense cómo cruzan de Bolivia a la República Argentina cargados de mercadería. Si tenemos que hacer una comparación familiar que nos resulte familiar, podríamos decir que del otro lado del Bermejo, en la localidad de Bermejo, que se llama igual que el río en Bolivia, está La Salada. ¿Por qué? Porque vienen tours, cientos de miles de personas en colectivos, a pesar de la pandemia, a tratar de cruzar el río para hacer compras económicas de zapatillas, ropa, cualquier producto, el que se imaginen, y poder pasarlo a través del río, claro, no por el puente internacional, el que corresponde, donde se paguen los impuestos de la aduana, sino por infinidad de pasos, infinidad, créanme, que uno va observando a medida que va río abajo, como nos ocurrió vivir hasta hace algunos minutos nada más cuando lo estuvimos navegando. O sea, ahora, hablaba del diccionario, Rodi, Cris, así sí. Que esta ruta comercial, que es la única manera que tienen de llevar adelante sus transacciones para sobrevivir, directamente es una ruta donde se juegan la vida para poder concretar sus operaciones de venta. Se juegan la vida literalmente. Saben que en un cruce con mercaderías se pueden morir. Totalmente. De hecho, preguntábamos qué había cambiado después de la tragedia de la semana pasada y de la última noticia del sábado con la muerte de otro hombre ahogado, y decían que al río se lo sigue observando con respeto y ahora también con un poco de temor. Y no es para menos, si bien hoy el caudal del río ha bajado, la fuerza es menor, en algunos tramos realmente las olas son muy fuertes. Les decía a propósito del diccionario, les mencioné paseros, les mencioné bagalleros, ellos se llaman trabajadores de frontera, así es como les gusta que se los denomine. También están los chancheros. ¿Quiénes son los chancheros? Los que aparecen, miren en esta imagen, no solamente en horas de la noche, sino aquellos que se abrazan a una bolsa que está encintada. En el interior de esa bolsa están las hojas de coca que se traen desde Bolivia, y escuchen el sonido de fondo. Esa persona que está grabando con el teléfono celular a un colega que es arrastrado literalmente por la corriente. Una de esas personas, que no se sabe si es esta porque aún no fue identificada, porque correspondería con el registro, con el tiempo del registro visual, apareció muerta. Tengamos en cuenta, ferocidad del río. El canto rodado de las piedras en el lecho del río,
las ramas al costado, Mariano, la imposibilidad de sujetarse a algo que le pueda salvar la vida y que pone en riesgo a estas personas. Claro, pero vamos a poner el video de vuelta. Préstenle atención a este video que ha conseguido Mariano, que es un documento. Cómo el compañero que lo ve describe el momento donde literalmente, fíjate, va a salir a la correntera, se lo lleva al río. Fíjate cómo lo explica. Mientras graba, ¿eh? Escuchá. Y se fue Botita. Y se fue Botita. Como asumiendo que te puede pasar que la corriente te permita bracear y llegar al otro lado, o irte directamente con la carga y no saber a dónde terminás, o directamente terminar sin vida, Mariano. Ruge el río, ¿eh? Ruge, de verdad, el sonido es ensordecedor aún con el caudal un poco más bajo. Imagínense en esa situación. De noche es cuando aprovechan a cruzar, es muy difícil captarlos con las cámaras. Recién parecían personitas abrazadas a un corcho gigante, porque literalmente es eso, y van río abajo, kilómetros y kilómetros y kilómetros, hasta que encuentran un paso para poder ingresar a través del monte, evadir también los controles de la Gendarmería, que está muy presente, al igual que la policía de la provincia de Salta, pero que no dan abasto. Realmente no dan abasto. Y fíjense lo que ocurrió en este otro registro, en este otro documento que conseguimos, con los bagalleros o trabajadores de frontera que terminan rescatando a un chanchero, es decir, a una persona que iba abrazada a ese paquete de hojas de coca, y que lo terminan agarrando como pueden en la precariedad de esa embarcación, lo suben y tratan de hacerle la reanimación, de hacerles RCP. Escuchen. Ya está, ya. ¿Está perdido? Por ahí andaba. Agárrale. Allá, mira, allá. Agárrale. Trate, amigo, trate Levantale la cabeza. Vamos a decir que esta persona que ven allí, que parece que ha perdido la vida, se llama Elías, que está bien, que fue trasladado a un hospital y que esa imagen que es tan impresionante termina con un final feliz. Mariano, les decía, esto es lo que viven a diario. Sí. Discúlpame, porque vos comenzábamos este informe diciendo que las personas que cruzan el río saben que se juegan la vida, pero no imaginábamos que tenías este documento tan patente, tan claro, sobre cómo una persona que no tiene ni siquiera una base de flotación segura, que con su propio cuerpo, que no es precisamente una persona capaz de adaptarse a la correntada, le pone el cuerpo a la correntada tratando de esquivarla, abrazado al bulto que debe llevar, directamente se lanza a una situación que en un 50% puede derivar en su muerte. Dramático la idea. Sí, exactamente. O sea, todo depende de la resistencia física, de la habilidad de esta persona, pero no hay resistencia física ni habilidad que pueda contra la furia del río Bermejo, principalmente en esta época del año. Cuando hablamos con las personas que se dedican a cruzar el río, todas coinciden en que hacía muchísimo tiempo y no recuerdan la magnitud de una tragedia como la que se ha registrado en las últimas jornadas. Por eso la atención también de las autoridades, por eso también ha disminuido la cantidad de paseros y de bagalleros cruzando el río, al menos en las jornadas estas posteriores a la tragedia. A muy pocos metros de donde nos encontramos parados con el equipo de Telefe Noticias está uno de los pasos oficiales. Tuvimos la posibilidad de subirnos a una embarcación y recorrer parte del lugar donde se produjo la tragedia y de hablar con uno de estos trabajadores que se denomina, valga la redundancia, trabajador fronterizo.
Este es el río Bermejo, estamos en la frontera entre la República Argentina y Bolivia. De este lado, Aguas Blancas en la provincia de Salta, del otro Bermejo en departamento de Tarija. Escenario trágico que en la última semana se cobró la vida de 6 personas que intentaron cruzar el río y no lo lograron. Vamos a conocer no solamente la fuerza que presenta el agua en este sector, sino también qué es lo que hace un bagallero y por qué arriesga su vida en el intento de cruzar de un lado a otro. ¿Cómo se define la actividad que desarrollan, Cristian? Mercantil, compra y venta. Se compra la mercadería en Bolivia, Bermejo, y bueno, se la lleva a distintos puntos del país. ¿Por qué cruzan? Por la simple hecho de la necesidad, el norte se ve obligado, Orán, Agua Blanca, Irigoyen, hasta Salta, se ve obligado a hacer esta actividad que muchos la toman como ilícita, sí, es verdad, pero yo creo que el hambre es clave en esto. Los famosos gomes son hechos con una parrilla de sauce atado con goma y abajo, bueno, lleva lo que son las cámaras de tractor. ¿Con eso así improvisado cruzan el río? Sí, con eso cruzan el río, sí. ¿Es peligroso? ¿Vale la pena tal riesgo? Yo creo que la necesidad es terrible, ¿no? Por eso a veces uno no mide, nadie quiere ir a la tumba, pero esto se da por la necesidad. ¿Para ganar cuánto? Y para ganar el día. Para ganar el día. ¿Y en un día cuánto puede llevarse un bagallero o un trabajador de la frontera, como comentás vos? 1000 pesos. Gente muy humilde, muy de abajo, y por eso llegamos a verlos arriesgando su vida, el río crecido. Yo creo que, bueno, pasa más que por la necesidad. Eso es el motor más grande que hace que esta actividad siga adelante. Es una combinación dramática, porque por un lado, lo dice bien el hombre, la necesidad. Estás arriesgando la vida, dice, por 1000 mangos diarios. Y por otro lado, la ilegalidad, que da paso o deja abierta la posibilidad de que en lo que traen o llevan haya cualquier cosa. Es el río de las congojas, el río donde decir supervivencia no es una metáfora, realmente es un río donde se juegan la vida para poder vivir en las horas que siguen. Y nada más que eso, porque me imagino, Mariano García, que también son personas que no hacen este viaje una vez, sino que se lanzan, se aventuran en forma periódica a este cruce donde son ellos el único contragolpe que tiene el agua. Espera, Marian, no sé si estamos escuchando el aire. Espera, Marian. Ahora sí, Marian, te escuchamos, perdón. Todos los días, respondió primero Mariano, y escuchamos lo que decías, Marian, ahora. Sí, decía que todos los días miles de personas se lanzan a cruzar el río Bermejo, arriesgando sus vidas en una rutina que se ha convertido en normalidad, aunque a uno le puede llamar la atención y decir que no es normal, uno no tiene que naturalizar el hecho de poner en riesgo su vida. Nosotros, como veían recién, una vez que partimos del puerto Chalanas, que es uno de los pasos legales desde Aguas Blancas, en el norte de la provincia de Salta, lo hacíamos con una embarcación, con vaqueanos, bomberos, voluntarios de Orán y también de Aguas Blancas, que nos facilitaron ese recorrido, y con chalecos salvavidas. O sea, aún con toda esa seguridad tuvimos dificultades. Les propongo compartir la segunda parte del informe y después les voy a mostrar, vamos a mostrarle con el equipo que estamos compartiendo aquí en la producción, con Pablo Cooper, con Cristian Lochak y con Sebastián Sanzaro, la dificultad que se nos presentó cuando fuimos río abajo. A ver. ¿Qué es lo que cruzan de Argentina a Bolivia y de Bolivia a Argentina? Y de Argentina a Bolivia se cruzan bebidas, puede ser rojito, harina, arroz, cerveza. Y bueno, por el cambio monetario. Y desde Bolivia, acolchados, zapatillas. ¿Se esconde algo a veces en esas lonas? Hay personas que más allá del contrabando de mercadería, como recién comentabas, trafican drogas. Seguramente, mirate, seguramente alguno trata de hacer esas cosas,
pero yo creo que el que se dedica a esto, el trabajador de frontera, no lleva estupefacientes y esas cosas, no lleva, te lo puedo asegurar. ¿Cuántas personas se dedican a esta actividad que vos llamás trabajador de la frontera? Mira, esto prácticamente, o sea, cada vez se agrega más gente, me incluyo en el tema, ¿no? Pero bueno, es por el mismo hecho de la necesidad, así como te digo, yo anterior a esto tenía una empresa de construcción y no pude prosperar y bueno, tuve que dedicarme a esto. Una lona de esas que recién veíamos cubriendo las embarcaciones tan precarias, ¿cuánto puede llegar a llevar en mercadería, hablando de dinero? Más o menos estaríamos en los 100.000 pesos en adelante, depende de lo que esté llevando, de la cantidad. En estas condiciones, con el río moviéndose, con la peligrosidad en que una persona pueda caer como ocurrió en las últimas horas. Sí, la verdad que muy triste. Yo vi cómo sucedió. Fue ahí delante, ¿verdad? Sí, en una palizada. La verdad que fueron imágenes que no me voy a olvidar nunca. Quedé choqueado y bueno, como... ¿Y después de eso cómo se vuelve al río, Cristian? Y tenés que volver, lamentablemente. La gente tiene que seguir trabajando, los trabajadores de frontera tienen que seguir moviéndose. Hola, se acaba de trabar el motor. Estamos en un sector bajo, ¿no? Del río. Bueno. ¿Está bien? Mirá, se te fue el remo, ¿eh? Se te fue el remo. Quedamos varados directamente en el Bermejo. ¿A cuánto del lugar donde se produjo la tragedia que se llevó la vida de esta persona? Tendremos unos 3 kilómetros, calculo, 3 kilómetros. Ahora está en bajante el río. ¿A esto se exponen todos los días ustedes? Sí, hoy está en bajante, sí, tal cual así nos ponemos todo esto. Vamos a tener que bajar porque directamente el bote quedó encallado en el fondo de la pedrada. Dale, con mucha... A ver cómo está el agua. Ahí está. Uy, la correntada es muy fuerte. Vamos juntos. En estas condiciones es que te lleva el agua, es impresionante la fuerza. Sí, es un río. Y el pedregal de fondo. Pendiente. Sí, piedra suelta y bueno, mucha pendiente. Imagínate cuando trae más agua, es increíble. La verdad, el Bermejo es increíble. Vamos a ir despacio hasta el otro punto. Dale. Y hasta aquí llegamos, hasta donde nos lo permitió el río Bermejo. De ese lado, Bolivia, de ese otro lado, la República Argentina. La frontera donde, lamentablemente, muchas personas pierden la vida intentando cruzar este río, el río de la muerte. Este incidente, Mariano, donde ustedes tuvieron por lo menos la ventaja de que el río no tenía un caudal mortífero como la vez pasada, pero aparte que iban en una embarcación sólida, me hace pensar en qué pueden haber sentido y vivido las personas a las que se les pincha el gomón y no les queda otra que nadar hacia la orilla. Había chiquitos en ese viaje. Hay un hombre que tuvo que soltar al hijo y agarrar a la mujer porque no pudo agarrarlos a los dos y que en ese momento quedaron a la buena de Dios y del caudal. Cris, créeme que es imposible no pensar en ese momento sobre las familias que vieron cómo el agua arrastraba a sus seres queridos. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando con el equipo de Telefe Noticias aquí para tratar de entender por qué lo hacen, qué es lo que llevan a un lado de la frontera, qué es lo que traen, si realmente están escondiendo algo. Bueno, para eso estamos aquí en la localidad de Orán, también en esta franja de más de 50 kilómetros en el río Bermejo, en Aguas Blancas, para tener detalles sobre las aventuras trágicas de estos bagalleros que también son llamados trabajadores fronterizos. Gracias, Mariano, porque Gracias, detrás Mariano. hay un negocio que no se ve, quienes reciben y comercializan las mercaderías que hay tipos que arriesgan la vida por llevarlas o traerlas por 1000 mangos.